Buenas tardes, amigos. Este es Trazando la Plomada, como todos los sábados, y también en YouTube. Estamos a su disposición durante cualquier momento. En esta oportunidad estamos con Jorge Miranda y César Bielich. Jorge Arangurí seguramente se sumará posteriormente. Esta oportunidad queremos reflexionar sobre una frase que utiliza el apóstol Pablo continuamente en la Biblia, y es la frase "en Cristo", en Cristo, y en alguna oportunidad también dice "en Dios". Por ejemplo, en ese pasaje donde dice que hemos resucitado y nuestra vida, o hemos muerto, dice, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y siempre habla de esta unidad. En algún momento dice que Él está en nosotros, pero que nosotros estamos en Él. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que habla de permanecer en Él. Esta unidad es tan importante, y hay también una idea de estar metido en él como miembros de su cuerpo, como sumergidos en él, como unidos en él. Todos estos conceptos son importantes, y queríamos para esta oportunidad poder reflexionar sobre algo que también encontramos en las Escrituras y que tiene que ver con este "en Cristo", y tiene que ver con la palabra bautismo. Vamos a lo largo del programa reflexionar sobre 3 bautismos que encontramos en la Biblia: el bautismo en agua, el bautismo en Cristo Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene un propósito. El bautismo en agua es de arrepentimiento, el bautismo en Cristo es de salvación, y el bautismo en el Espíritu Santo es para ser testigos. Y cada uno tiene una característica en particular, pero todos tienen que ver con esta idea de sumergirse, de estar inmersos en. Y es tan importante porque viene a mi mente un pasaje de Gálatas donde dice: camina conforme al Espíritu, o podríamos también traducirlo, camina en el Espíritu, y de esa manera no vas a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, es tan importante saber en qué consiste vivir en Cristo, porque de esa manera vamos a estar protegidos, vamos a estar metidos dentro de Él, y nuestra vida va a ser, por supuesto, diferente, y toda la herencia que Dios ya ha derramado, vamos a poder disfrutar de esa herencia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, para empezar, quisiéramos primero definir la palabra bautismo. Tiene 2 acepciones. Una de ellas tiene que ver con la idea de limpieza, de lavado, bautizo, pero la otra tiene que ver con el concepto de sumergirse dentro de, o inmersión. Entonces, nos vamos a enfocar más en la segunda. Sería bueno, sí, sería bueno también decir que hay bonitas luces de espaldas tuyas. Bueno, para los que están viéndonos en YouTube, que ya no vemos directamente, pueden ver que estoy mi esposa ha puesto unas luces navideñas muy bonitas, y yo estoy con esas luces en la parte de atrás, como si estuviera pues en el jardín. Sí, muy bonito, muy bonito. Creo que el punto principal de esta situación es de que, como nosotros sabemos en el programa, nosotros hacemos un programa muy amical, ¿no? Y queremos a ustedes enseñarles cosas que para nuestras vidas han sido fundamentales para poder vivir verdaderamente el evangelio como se requiere, porque la Biblia dice que debemos de cumplir con cada uno de esos bautismos, y que debemos de estudiar los textos bíblicos que tienen que ver con Él, por Él y para Él, porque son palabras que denotan prácticamente una intimidad que debemos de tener con el Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos que la primera intimidad que nosotros tuvimos al nacer de nuevo en Cristo Jesús fue el primer amor, porque en Él tuvimos el primer amor. Y una de las cosas que la Biblia nos dice continuamente, que no debemos de permitir de que en el día a día, o las cosas del día o del mundo, o el diablo o la carne, vayan a quitarnos o a diluir o a disminuir esa relación íntima que debemos de tener en el primer amor. Ahora, la palabra el primer amor significa de que debemos de estar en Cristo, por Cristo y para Cristo, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? En Él, por Él y para Él.
que son algunas palabras en las cuales usted va a encontrar en muchos textos bíblicos que determinan la convivencia, la vivencia, la identidad y también el designio y el propósito y el moverse, ¿no? ¿Y para qué? Para que nosotros no estemos en la carne, en el mundo o en el diablo. Entonces aquí podríamos llamarlo nosotros a esta clase de ministración o de cosas que hemos aprendido, se llama cristocentrismo. O sea, vivir el cristocentro. Porque cuando nosotros vivimos en cristocentro, no vamos a vivir en la carne, no vamos a vivir en el mundo, no vamos a vivir en las cosas que el diablo propone o astutamente mintiendo nos quiere atrapar. Por el contrario, vamos a tener todos los recursos de parte de Dios para hacer frente, ¿no? Digamos, poderosamente, mientras nosotros estemos todavía en esta tierra, cumpliendo con el propósito de la predicación del Evangelio. Por eso es tan importantísimo de que nosotros pongamos atención a lo que vamos a tratar en estos textos bíblicos y usted los medite, los mastique como la vaca que tiene 4 estómagos, dice que mastique, lo vuelve a regurgitar, lo vuelve a masticar. ¿Para qué? Para que pueda grabarse verdaderamente en el corazón. Amén. Bien, vámonos al capítulo 3 de Mateo, donde vemos a Juan el Bautista apareciendo en el desierto, predicando sobre el arrepentimiento. Y a ver, leamos un par de versos aquí. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos a Juan el Bautista como un heraldo que viene, dice, preparando el camino del Señor, es decir, el Señor venía atrás y él preparaba a la gente en que reconozcan sus pecados y se arrepientan de ellos. Y dice que los bautizaba en agua como una simbología de que ellos estaban reconociendo que sí habían pecado y necesitaban pasar por una limpieza. Sin embargo, había gente, los fariseos, que venían también a bautizarse, pero Juan como que discernía que no había un verdadero arrepentimiento y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces podemos relacionar el bautismo en agua con una simbología de una limpieza por parte de una persona que ha reconocido su pecado y se arrepiente de su pecado. Y lo otro importante que vemos acá es que es un requisito indispensable para poder después recibir al Señor Jesucristo y ser, como vamos a ver en Romanos 6, dice ser sumergidos o ser bautizados o ser inmersos en Él, en Cristo Jesús. Acá hay otro verso importante también en el capítulo 3 de Mateo, en el verso 11, donde desde ya Juan el Bautista está anunciando de que este bautismo en agua no es todo y no es suficiente, porque dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento o en arrepentimiento, pero el que viene atrás mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y es interesante que ya sabemos que está hablando del Pentecostés, es interesante que está usando la misma palabra bautismo o sumergir. Cuando lleguemos a Hechos 2, para el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver que hay una similitud con el bautismo en agua. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando Juan bautiza en agua, se acercaban a un río, era un bautismo natural, por decirlo. Entonces había un agua natural también, había un río, un lago, y el creyente, el que venía a recibir este bautismo de arrepentimiento, era sumergido totalmente en el agua y después salía hacia afuera y era una simbología de limpieza. Cuando lleguemos a Hechos 2, de morir y resucitar, ¿no? Porque simbolizaba la muerte y resurrección de aquella persona que creía en ese propósito de la nueva vida eterna en Jesucristo. Y otra cosita que es muy importante, ¿no? Que sabemos nosotros que el bautismo es un acto de obediencia.
O sea, no es que el bautismo nos salve, porque el bautismo no salva. Es un acto, es un símbolo que hacemos que está representando lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque la vida espiritual es real, es vívida, pero ¿cómo la mostramos? A través de un símbolo llamado bautismo, y por eso que se llama un acto de obediencia, porque estamos obedeciendo. Ahora, también tenemos esa experiencia del bautismo con el propósito de poder catalizar aquellos bautismos que el Señor nos va a dar en el futuro. O sea, porque no se trata simplemente de que haya te pase por la experiencia, no, esa misma experiencia que has tenido tú de haber ido puesto bajo las aguas y luego resucitado, o sea, tu mente lo graba también de que sabes lo que ha sucedido en ti, ¿no? De una manera espiritual. Ahora, eso que ha sucedido en ti en ese momento de bautismo en el agua, ¿no? Vas a empezar a catalizar aquello que va a suceder cuando el Espíritu Santo venga en el bautismo de fuego o en el bautismo de poder, ¿no? Que son cosas que son muy importantes, que uno debe de catalizar, especialmente aquellos que nos movemos en el mundo espiritual, cuando te mueves en lo que es la intercesión, cuando te mueves en la liberación, cuando te mueves en todo ello, necesitas muy bien distinguir el mundo espiritual para saber distinguir qué espíritu es espíritu, porque hay espíritus del diablo y hay espíritu de Dios. Espíritu de Dios y espíritus del diablo, no te olvides. Pero todo esto nos da a entender la cosa, o sea, esto no simplemente es un acto físico que quedó ahí, no. Esto es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con algo espiritual y que debes verdaderamente darle el valor necesario. Por eso, que no es que no, que si quiero me bautismo, que si quiero no me bautizo. No, es un acto de obediencia para aprender más de lo que se va a hacer en el convivir con el Espíritu Santo. Hay un pasaje posteriormente a este Evangelio de Mateo, en este momento no me acuerdo de la cita, pero donde la palabra de Dios hace referencia a este bautismo en agua cuando Noé fue liberado por Dios, Noé y su familia, en una barca, y hubo esta inundación mundial en el cual todos fallecieron por justamente estas aguas, y dice que ese bautismo ahora nos salva, pero hace una precisión, dice, no nos salva como una salvación como la que estamos hablando en Cristo Jesús, sino como la aspiración de una buena conciencia, dice así la Escritura. Entonces, el arrepentimiento es una aspiración de que yo quiero tener una buena conciencia, y por eso dice que confesando mis pecados y reconociendo que he hecho mal, ya me sumerjo en las aguas, confesando de que quiero tener una buena conciencia. Sin embargo, eso no es todo para tener una relación íntima con Dios, porque posteriormente vamos a ver, después vamos a pasar a Romanos, en el cual, sí. Podríamos juntar un poquito lo que dice el verso y fuego. A veces nosotros en la iglesia no le hemos puesto mucha atención a esa palabra y fuego. O sea, sí, nos bautizamos en el Espíritu Santo, cumplimos con ese propósito, pero la Biblia dice que es el Espíritu Santo y el fuego que Él nos da. Ahora, ¿qué hace el fuego? Esto es muy importante. ¿Qué produce el fuego, César? De acuerdo a tu entender. Bueno, primero que quema impurezas, por un lado. La Biblia habla en Santiago que la fe es como un oro, como un pedazo de oro, que justamente al probarse con fuego mejora es más genuino, es más limpio, es más puro. Entonces es una forma de purificar la fe, pero en términos naturales, el fuego quema, el fuego arde, y el fuego también destruye aquello que no tiene solidez, ¿no? Entonces, fíjate, una de las cosas en las cuales nosotros debemos poner mucha atención es que todo creyente, sin ninguna excepción, necesita pasar por ese fuego, porque en la medida de su convivencia con el Señor requiere ser probado, limpiado, purificado, para que pueda traer mayores frutos. Ahora, la Biblia habla de mayores frutos en Él, por Él y para Él. No dice que el mayor fruto es que yo tengo ahora el Espíritu Santo y yo puedo hacer de mi vida y puedo desarrollar mi agenda muy separado de la agenda de Dios, ¿no? Y bueno, yo voy a usar el Espíritu Santo, Dios me lo ha dado, tengo mis dones, tengo el ministerio, por consiguiente ahora yo me puedo mover muy separado de Él, o cuando vea por conveniente me sujeto, no, y le obedezco, pero la mayoría de veces está contristado el Espíritu Santo porque yo estoy moviéndome en mi agenda personal.
esa agenda personal tiene que ver con los intereses de la carne, con los intereses del ser humano. Y entonces no se está cumpliendo el bautismo del Espíritu y el fuego que se requiere para que esa actitud carnal pueda seguir siendo, ¿qué cosa? Limpiada, santificada por el fuego. Por eso que el Señor le recomienda a la iglesia de la Odisea, dice, compra de mí oro refinado por fuego, le dice, ¿no? Y le está diciendo, ok, mira, yo tengo este entendimiento de ti, le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices que eres rica, que nada te falta, que todo lo tienes, pero he aquí a mis ojos eres pobre, desnuda, miserable y ciega. Y luego le dice, Señor, la recomendación, compra oro refinado por fuego. Ahora, nosotros en este tiempo, más que nunca, debemos de comprar oro refinado por fuego, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos en donde no podemos jugar con nuestra salvación, no podemos jugar con nuestra consagración, no podemos jugar con la comunión con el Espíritu Santo para que Él nos dé el discernimiento espiritual requerido y necesario para hacer frente a todos estos vaivenes y altibajos que se está viendo en el mundo, porque eso es lo que estamos mirando, ¿no? Entonces, para poder estar asidos en la roca, en la cual no se mueve, y no en la arena, que la Biblia también nos habla, es que nosotros necesitamos estar viviendo en el Espíritu, como hemos dicho, en Él, por Él y para Él, y también tenemos que ser limpiados en el Espíritu con fuego, con el propósito de que podamos ser llevados a mayor fruto, a mayor fruto. Pero hay algo más, pastor, que creo que deberíamos, ya un poco nos adelantamos a la parte de fuego, es que en Hechos 2 dice que no solamente vino un ruido, un estruendo fuerte, dice, y que era como un viento fuerte que llenó la casa, pero también dice que hubieron lenguas de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada uno de los que estaban en el aposento alto. Y el resultado de esas lenguas de fuego eran dos. Una, que empezaban, dice, a hablar las maravillas de Dios y todos en los diferentes idiomas les entendían, ese era uno. Y la otra era que tenían un valor, un denuedo, una valentía para hablar del Señor. Entonces me recuerda eso a Jeremías cuando dice que la palabra de Dios era como un fuego en su interior y él no podía callarse. Él tenía que hablar a pesar que sabía que lo que hablaba iba a generarle enemigos, pero él no podía callarse. Igual pasa con Pablo, ¿no? Pablo en el aposento alto estaba temeroso, estaba callado, pero sin embargo cuando es bautizado en el Espíritu Santo y fuego, es un hombre que no tiene ningún temor, se para, predica y dice que 3,000 almas se convierten y después, debido a su predicación, lo llevan a la sinagoga, lo llevan los sumos sacerdotes y tampoco se calla y sigue hablando, ¿no? Entonces vemos que ese fuego es, como decía la Escritura en Hechos 1, dice, recibiréis poder y me seréis testigo, es decir, vas a recibir un poder adicional al natural, para hacer un testimonio vivo en vida y en palabra, y eso lo vimos justamente en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro pues empieza a predicar fogoso, y creo que tal vez eso, ya un poco regresando a lo que usted mencionaba, es el fuego que muchas veces en la iglesia se ha perdido, porque se está predicando, eso es cierto, pero con la mente, con la razón, con el intelecto. Pero el fuego, el espíritu, es lo que yo he visto, o solamente se usa el poder, o sea, se impone manos, se ora por sanidad, milagros, liberación, y ese es el poder, o sea, el poder de Dios fluye, el poder de Dios va a traer manifestaciones sobrenaturales, porque la Biblia dice que hemos recibido el bautismo de poder, pero el fuego no solamente es poder en el sentido que podríamos hablarlo bíblicamente hablando, porque la Biblia dice que limpia. O sea, una de las cosas que nosotros debemos de recalcar en este tiempo, no solamente es el poder que el creyente tiene para poder cumplir con la gran comisión y con el destino que tiene en su vida, sino que también tiene el fuego de parte de Dios para limpiarlo de tal manera de que pueda traer mayores frutos, porque lo que encontramos hoy en día en la tibieza espiritual que encontramos en la iglesia, por motivo de que ha permitido que entre el mundo, que ha permitido que entre la psicología, que ha permitido que entre el materialismo, porque esas son doctrinas del mundo que han entrado a la iglesia y la han paralizado.
La han vuelto una iglesia pobre, medrosa, desnuda, ciega. Por consiguiente, ahora, ¿cómo la vamos a sacar a la iglesia de ese estado? O sea, a la parte de la iglesia de ese estado, con el bautismo del Espíritu Santo, con el fuego y con el poder que Dios tiene ahí. Porque el fuego va a cumplir con el propósito de limpiarla de ese fuego, de esas doctrinas equivocadas y erradas que han entrado. Por ejemplo, la hipergracia, o por ejemplo, la teología del reemplazo. O sea, son diferentes cosas que se han metido en la iglesia y que de una u otra manera han servido como una camisa de fuerza para que la iglesia no responda a las expectativas de Dios de estos últimos tiempos. Porque Dios tiene cosas maravillosas en estos últimos tiempos. No nos olvidemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había una cantidad de gente de 300 millones de habitantes. Nosotros estamos teniendo hoy en día un aproximado de 8.000 billones de seres humanos en la Tierra. Si nosotros descontamos a los creyentes que están en esos 8.000 billones, digamos que son 2.000, nos quedan 6.000 billones de seres humanos que están en la Tierra. ¿Cómo vamos a lograr ganar a evangelizar a estas personas? Por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del fuego que nos va a limpiar para que nosotros estemos dependiendo del Espíritu. Porque una de las cosas que la gente no está estudiando es en él, dentro de él, por él y para él. O sea, eso significa que debemos ser cristocéntricos. Somos agendacéntricos, somos ciudadcéntricos, somos materialistacéntricos, pero no estamos siendo cristocéntricos. Y la Biblia dice que debemos de ser cristocéntricos. Y en este esquema, en este escenario de ser cristocéntricos, que estar en él, tenemos que recalcar algo importante. Dice Dios que los dones que hemos recibido han sido repartidos por él para poder justamente él utilizar esos dones para cumplir sus propósitos y sus planes. Pero tenemos que decir algo que es importante. Los dones no son nuestros. Los dones no es el objetivo final. Los dones es un medio por el cual Dios va a utilizarnos a través de esos dones para cumplir algún propósito, porque al final de cuentas, el que tiene los tiempos, tiene las personas, tiene los planes, todo es el mismo Dios. Y si nosotros estamos queriendo usar el don, porque qué rico el don que yo tengo y me gusta, me encuentro satisfecho con mi don y me dedico a mi... Eso no es el propósito del don. El propósito del don es que Dios va a utilizar esa facilidad, esa capacidad sobrenatural. Por ejemplo, un músico recibe un don de parte de Dios, pero no es para que se deleite él mismo con el sonido, con la música. No, es que para que a través de la música, porque tiene el don, Dios va a llegar a otras personas con el propósito de traer bendición, esperanza y todo ello, ¿no? Y así chiquito nomás un pasaje, sabemos, nosotros, gracias a Dios, hemos recibido ese don de parte del Señor. Hemos grabado alrededor de 35, 40 canciones, tenemos CDs, etcétera, y son canciones que tienen un grado de testimonio. Y el otro día tuve la oportunidad de estar con un joven y estamos en el carro conversando y no sé, mi esposa me dice, ¿puedes prender una de nuestras canciones? Y la prendí. Y este joven se quedó impactado con la música, y dijo, ¿y cómo han hecho esto? ¿Y de dónde sale esa letra? Y la verdad esto me está hablando de lo que es mi vida, que mis padres me abandonaron desde los 10, 12 años y me contó su historia. Y para hacerla corta, tengo su teléfono, él tiene el mío, como prácticamente se ha criado sin padre, me ha ofrecido porque el Señor me puso que me ofrezca, no es que yo quería, ¿no? Para poder reunirnos a tomar un café y actuar un poco como su padre. Pero ¿cuál ha sido el nexo que nos ha llevado? Ha sido la música, ha sido canciones que tienen un mensaje, y este chico ya me envió un WhatsApp y me dijo, por favor, señor César, ¿podría enviarme esas 2 canciones? Ya se las envié y hemos empezado a hacer una relación, pero ¿cuál fue el medio? El medio fue el don, ¿no? Entonces es importante eso. Y Dios, que ama a este joven y que lo ha estado buscando por lo que me ha contado su testimonio, usó esa oportunidad de escuchar una canción, una música, y bueno, vamos a ver qué planes tiene el Señor. Pero qué importante, como dice el pastor, estar en Cristo para que Cristo haga lo que Él quiere hacer. Porque no nos olvidemos otra cosa que viene a mi mente. Él dice que ha comprado nuestro cuerpo con su sangre.
dice que le pertenecemos a Él. Entonces no tenemos autoridad ni autorización para usar los dones como mejor nos parece, ni nuestro cuerpo como mejor nos parece, nos habla Corintios. Bien, para poder continuar con esto de en Cristo, vamos ahora a Romanos 6, donde vamos a encontrar otro bautismo diferente al bautismo en agua, diferente al bautismo del arrepentimiento, y en 6.3, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y agrega, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo veo, y lo he visto en muchas iglesias, que siempre se habla que el bautismo en agua es un símbolo de morir y resucitar. Y bueno, creo que han usado este pasaje para poder fundamentar, pero lo que este pasaje dice es diferente a lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la palabra bautismo por ser sumergidos, miren lo que sale, ¿eh? ¿No saben que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿No es en la cruz? ¿No es cuando nos unimos con Él en la cruz? ¿No es ahí? No, unirse no es igual que sumergirse. Entonces, cuando nos unimos confesando nuestros pecados en arrepentimiento y tenemos esa unión con Cristo Jesús, dice que nos unimos en su muerte, pero ¿qué dice además? Que como Jesucristo de ahí fue sepultado y después resucitó de los muertos, si nosotros nos mantenemos sumergidos, unidos, bautizados en Cristo Jesús en su muerte, vamos a ser también en su resurrección y vamos a poder disfrutar de una vida nueva. Eso dice el verso 4, lo voy a leer otra vez, porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el, vamos a decir, por la inmersión, por el sumergirnos en Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si hemos sido plantados, ahora usa la palabra plantados, sumergidos, unidos en Él, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sigue, ¿no? ¿Y sabes Entonces, qué? Y sí, es importantísimo lo que estás diciendo, por motivo de que la palabra que en estos últimos tiempos han buscado la forma de sacarla, de desaparecerla, de quitarla de la Biblia y de toda la mente de muchos lugares en donde la iglesia ha estado siendo perseguida, es la palabra arrepentimiento y la palabra cruz o sacrificio. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es lo que implica el pacto, porque nosotros hacemos un pacto con el Señor en la cruz. Es en la cruz donde nosotros reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestra vida, por nuestro pecado, y lo ha clavado, porque la Biblia dice que hay un acta de decreto que ha sido clavada en la cruz del Calvario que nos era contraria en la relación que teníamos con Dios. Amén. Por causa de que si esa acta de decreto jamás hubiera sido clavada en la cruz, pues seguiríamos en pecado, seguiríamos en nuestra maldad, seguiríamos en una situación de muerte eterna. Pero Dios levantó esa cruz en Cristo Jesús con el propósito de poner esa acta de decretos que nos era contraria a la santidad, a la consagración, a la moralidad de Dios, de tal manera de que ahora está clavada en la cruz y ahora nosotros obtenemos esa salvación gratuita, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, ¿no? Esa salvación gratuita para poder ahora movernos en Él, para Él y por Él. Pero ahora lo interesante es esto. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es crecer en Él. O sea, si yo he nacido de nuevo, gloria a Dios, he nacido de nuevo, soy salvo, tengo salvación, lo tengo al Señor, ha cumplido la palabra de Dios donde dice de que la palabra es como espada de dos filos que penetra y parte del espíritu, el alma y el cuerpo para conocer las intenciones de mi corazón. Eso es lo que sucedió en mi salvación. Pero ahora esa experiencia vívida de ese pasaje bíblico, ahora tengo que llevarlo a un desarrollo, a un crecimiento. Pero ese crecimiento no está aparte de la persona de Jesús, porque en todo momento el texto me está hablando de la persona de Jesús, quien fue el que murió, el que resucitó y el que está vivo.
Por consiguiente, debo de vivir en Él, por Él y para Él. A eso se le llama cristocentrismo. Y cuando estamos hablando de muerte, muerte significa que yo debo de morir a mi ego, debo de morir a mis pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque si no, va a haber una lucha interior, como dice la palabra de Dios, que el espíritu con nuestra carne está en un pleito interno. Ahora, ¿de quién decide que muera? Somos nosotros. Nosotros somos los que decidimos quién muere. ¿Muere la carne o se contrita el Espíritu Santo? Amén. Y bien, nos está ganando la primera media hora y antes de terminar solamente decirles que no se vayan, que no continúen con nosotros porque esta definición de bautismo como estar metidos en él y sumergidos en él y inmersos en él va a cambiar mucho nuestro concepto de frases como cuando se dice fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es tanto lo que nos han enseñado hasta acá, queremos profundizar un poco más, o cuando dice, y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, y todos fueron bautizados en Moisés, o todos fueron bautizados en la nube. ¿De qué está hablando? Bautizados en la nube. Es importante entonces que tengamos claro el concepto de bautismo como una inmersión dentro de, pero bueno, desarrollamos esto en la segunda media hora, los estamos esperando, no se vayan. Bien, amigos, continuamos con la segunda media hora de este programa de Trazando la Plomada. Estamos reflexionando sobre este tema que encontramos en la Biblia y que lo utiliza mucho el apóstol Pablo, que habla de en Cristo, estar en Dios. Y lo hemos relacionado con lo que significa estar unido a, sumergido a, y ahí aparece la palabra bautismo, que siempre la relacionamos con el agua, y es normal, claro, es bautismo en agua, pero también la Escritura, y estamos en Romanos 6 ahora, César, habla de estar sumergidos en Cristo. Sí, me gustaría leer dos textos bíblicos para afirmar lo que ya hemos hablado en la primera media hora, para Adelante. Continuar con lo que nos queda, ¿sí? En Colosenses 1:16 nos dice la palabra, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Romanos 11:33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El verso 33 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hay muchos textos que podemos leer, pero esto es suficiente para poder afirmar lo que hemos estado diciendo en la primera media hora. O sea, si nosotros no vivimos en esta vida cristocéntrica, ¿qué vida estamos viviendo? O sea, cualquier vida que no sea cristocéntrica significa que algo o alguien la hemos puesto en el centro, al cual al único que le compete es al Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahora, en esa línea, vamos entonces a tratar de aclarar un poco una frase que siempre se ha relacionado con el bautismo en agua, pero a la luz de la palabra que estamos nosotros reflexionando ahorita, en que el bautismo tiene que ver con estar sumergidos en Cristo, como dice Romanos 6, y es sumergidos en su muerte, para que cuando permanezcamos muertos en el pecado, podamos vivir la nueva vida. Es decir, el que permanece muerto puede disfrutar de la resurrección. ¿Y qué dice en Mateo 28:19? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí en el verso 19, si cambiamos no parafraseamos, porque la verdadera palabra de bautismo es inmersión,
o sumergirse, y la traducimos de esa manera, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumergiéndolos en el nombre. El nombre es la identidad. Dice, métanse dentro de la identidad del Padre, métanse dentro de la identidad del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dijo el pastor hace un momento. Crecer en el conocimiento de Dios tiene que ver con estar metiéndose dentro de Él y permaneciendo en Él. Y uno va creciendo ¿en qué? En el nombre, en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el nombre de Dios. Entonces, cuando dice acá a los discípulos que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y sumérjanlos, o que sean inmersos, o que sean unidos al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les está diciendo que crezcan en ese nombre, que sean metidos dentro de él. No necesariamente, y eso no es que esté mal, que cuando tú te bautismas en agua, ya sabemos que es para arrepentimiento, te sumerges y sales, ya, pero más de eso no pasó. En la salvación, el crecimiento en la fe y la salvación tiene que ver con permanecer en él, sumergirse en él, y de tal manera que uno vaya creciendo y como dice Romanos 6, sumergidos en su muerte para poder mantenerse sumergidos en su resurrección. César, acá hay 2 versículos que afirman lo que hemos estado diciendo aquí. Colosenses 3, del 1 al 4, dice en la versión viviente, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén. Acá le dice la vida de ustedes, o sea, aquí el texto le está diciendo la vida de ustedes. Jesucristo es nuestra vida. Ahora, en Colosenses 3, del 1 al 4 dice, en la versión 1960 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces ya podemos entender frases como que el pueblo de Israel dice que fue bautizado o sumergido en Moisés. ¿Qué quiere decir? Que se unió a Moisés. Moisés recibió una revelación de parte de Dios y Dios le dio un encargo de ir a la tierra prometida. Y este pueblo se unió a esa visión y participó. Dice también que fueron sumergidos, fueron todos bautizados en el agua, en la nube. Quiere decir que se unieron a eso, ¿no? Fueron parte de eso. Entonces ya se empieza a entender por qué esa palabra bautismo, que la tradición la ha hecho relacionarse solamente con agua, y no es con agua. Es bautismo en agua. Ahora estamos viendo bautismo en Cristo. Y volviendo a Romanos 6, 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Él. Entonces, la condición, el requisito para disfrutar de la vida resucitada, porque el pastor hace un rato ha dicho, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿no? Lo dices en Colosenses, lo dice en Efesios. Entonces, para que esa verdad se haga realidad, yo aquí en esta tierra tengo que vivir muriendo cada día, porque al morir estoy disfrutando de la nueva vida en Cristo. Y eso lo dice Romanos 6:10 también, miren, porque en cuanto murió, dice Cristo, al pecado murió una sola vez para todas, dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por lo tanto, y este es un verso muy, muy importante, el verso 11, capítulo 6, dice, así de la misma manera ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, estando ¿qué? En Cristo Jesús. Y como vemos en Romanos 6:3, en Cristo Jesús, en su muerte. Entonces, participar de la muerte y mantenernos muertos
al pecado, significa que vamos a tener el gozo, la alegría de poder disfrutar plenamente de la herencia de Dios, de su gracia, de su voz, de su dirección, de su cuidado, de su protección, de su provisión, de su salud. Todo eso que Dios ha preparado, que es para el resucitado, pero empieza por permanecer muerto al pecado en esta vida que tenemos ahora. Claro, y se trata de obediencia, porque, ojo, no puedes con tu voluntad hacer el cambio de la vida tuya, no puedes con tu voluntad y tus conocimientos y todo lo que tú tienes para poder hacer el cambio y trasladarte a la vida eterna en Cristo Jesús. No puedes, es totalmente imposible. O sea, todo lo que nosotros estamos mostrándote aquí solo y únicamente viene por medio de la persona del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, al cual el Señor oró, porque Jesús oró y dijo, me es necesario irme al Padre, ¿no? Y para que yo interceda por el otro Consolador, para que Él esté con vosotros y esté en vosotros hasta el fin del mundo. O sea, todavía no se ha acabado el mundo, por eso que el Espíritu Santo sigue con nosotros, pero ahora, ¿en qué estado está el Espíritu Santo con nosotros? ¿Está contristado? ¿Está triste? ¿O verdaderamente está o no está? O sea, uno tiene que preguntarse si estás viviendo una vida en el Evangelio de victoria, de gozo, de alegría, a pesar de las circunstancias, a pesar de los altibajos que puede estar sucediendo en el mundo, a pesar de las cosas que uno ve y a veces son dolorosos humanamente hablando. O sea, tienes los recursos necesarios en la persona del Señor para poder lograr salir avante, adelante, victorioso. ¿Por qué? Porque tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida, de tal manera que te va a dar los recursos necesarios y fluir a través de ti para que tú veas que verdaderamente todo es posible al que cree, dice la palabra. Pero ojo, acá tienes que, ¿qué cosa? Sujetarte, tienes que someterte al Espíritu. ¿Y qué cosa es someterte? Es morir. César ha estado hablando mucho de morir. Oiga, ¿cómo muero? Sometiéndote al Espíritu. ¿Cómo muero? Obedece al Espíritu. ¿Cómo muero? Obedece la promesa. ¿Cómo muero? Obedece lo que dice Dios. ¿Cómo muero? Obedece lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Eso es morir, eso es morir, eso es morir. Amén. Ahora vámonos al tercer bautismo que encontramos en la Biblia, y es el bautismo en el Espíritu Santo, el cual he podido observar que hay algunos creyentes que creo que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, o por lo menos hablan de él como algo superficial y es fundamental para la vida cristiana. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó, el Señor Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, escuchaste de mí. Es curioso, esta gente había vivido 3 años y medio con el Señor, habían pasado en el aposento alto cuando el Señor se les presenta con su cuerpo resucitado, dice que come su pancito, su pescadito, ¿no? Y ahí comparten un chicharrón con mango, ahí un poquito con el Señor. Y el Señor en un momento le dice que sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Esta gente recibió el Espíritu Santo. En Lucas dice, y les abrió el entendimiento para que entiendan. Les abrió el entendimiento es que le dio el Espíritu de Dios, porque la única forma de entender las cosas eternas es con el Espíritu de Dios. No hay otra forma. Entonces dice que pasó esto, pero a pesar de eso le dijo, ¿sabes qué? Ustedes no están preparados todavía, así que no se muevan hasta que reciban la promesa que escucharon de mí. Y le dice cuál es la promesa, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó o los sumergió en agua, mas ustedes van a ser bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo. No dice que se van a convertir, no dice que el Espíritu Santo va a venir a su corazón, dice que van a ser sumergidos de la manera como se sumergió en agua, van a ser sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Más adelante, hablando en el verso 10, el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, no en ustedes, sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces recién me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. Entonces, el Señor Jesús está relacionando el bautismo en el Espíritu Santo con el recibiréis poder cuando venga sobre ustedes. Y por último, cuando ya estamos en el capítulo 2 y llega el tiempo de Pentecostés, dice que de repente vino del cielo un estruendo fuerte,
como un viento recio que inundó la casa. Y dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, un fuego para poder ser testimonio de la palabra de Dios. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos en Hechos 1, Hechos 2, que el Señor dice que ser bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo equivale a ser llenos del Espíritu Santo y equivale a ser, ¿cómo se llama? A recibir el Espíritu Santo sobre ustedes para recibir poder para ser testigos. Las tres palabras significan lo mismo. Bautismo en el Espíritu Santo, ser llenos en el Espíritu Santo, y todo tiene un propósito. El poder para ser testigo, y el ejemplo más evidente es que después de esto el apóstol Pablo, y ya en el capítulo 2, predica, dice el Evangelio, con mucho valor, pero ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y César, de tal manera, sí. Y ahí encontramos algo añadido a esto, ¿no? De que cuando estamos hablando de este bautismo de lleno del Espíritu Santo, no significa que es una sola vez que lo vas a hacer. De acuerdo a Efesios capítulo 5, verso 18, nos dice la palabra, verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos está diciendo de que qué es lo que nos va a ayudar a que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo continuamente. Uno, adorando, alabando, exaltando, estudiando la palabra de Dios, predicando, declarando. Eso es lo que nos va a llenar continuamente en el Espíritu de Dios para que nosotros podamos cumplir con ese propósito de dejar de ser cobardes. Porque una de las cosas que en estos tiempos está es el miedo. El temor y el miedo no es de Dios, no es de Dios, es del diablo. Y el diablo ha establecido el temor y el miedo en la cultura, en la idiosincrasia, en los medios de comunicación, en las películas. En todo lugar encontramos nosotros el miedo y el temor. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo usa para apocar el corazón de los valientes. ¿Y quiénes somos los valientes? Nosotros, los hijos de Dios, somos los valientes, ¿no? Entonces, como valientes, tenemos que ser llenados del Espíritu Santo continuamente. No se trata una sola vez, sino continuamente, continuamente. Y a propósito, yo le preguntaba al Señor, y Señor, ¿tú por qué relacionas el ser embriagado con vino con el ser lleno del Espíritu Santo? Y cuando estaba orando, el Señor lo que me mostró como una respuesta es lo siguiente. Cuando una persona se embriaga con vino, ¿saben qué es lo que sucede? Pierde el control. Pierde el control. No sabe lo que dice, inclusive pierde la noción de dónde está. Pierde el control, el dominio propio, pierde el control de su vida. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? De la manera que cuando una persona se embriaga, pierde el control, en lugar de perder el control de esa manera, pierdan el control siendo gobernados y controlados por el Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo viene sobre la persona y lo envuelve, así como el agua envuelve a uno que se sumerge, así el Espíritu Santo nos envuelve, ¿ya? En ese momento toma el control, y si yo me dejo guiar, ¿ya? Entonces quiere decir que está controlando Dios, yo estoy en Él, y por lo tanto todo lo que suceda, la gloria sea para Él, es Él el que está haciendo la obra, no nosotros. Y como hablamos de los dones, ese don lo va a usar Dios a su parecer y no lo voy a estar usando yo y manipulando personas o manipulando lo que sea para decir, mira, qué bueno soy yo porque tengo este don. Amigo, ese don que tú tienes no te pertenece. Ese don es de Dios. Dios lo ha repartido para que cada uno le sea útil en las manos de Dios. Y si tú estás usando tu don para tu propia satisfacción, eso es un pecado gravísimo. ¿Sí? Y miren, el último pasaje que queremos ver antes de que nos gane ya el programa, que faltan como 5 minutos, vamos a ir a Hechos 19, y en Hechos 19 hemos encontrado unos pasajes donde vemos el bautismo en agua, el bautismo en Cristo Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo en un solo pasaje. Es maravilloso, como para que Dios diga, mira, ya así funcionan las cosas, ¿ya?
Así que déjense de doctrinas humanas y vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos 19? Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ojo que está hablando que son discípulos, les dijo, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Qué curioso, ¿no? Cuando creyeron, o sea, gente que creyó, recibieron y ellos ¿qué le responden? Ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. O sea, creyeron, pero no tienen ni la menor idea quién es el Espíritu Santo. Segunda pregunta. Entonces dijo, ¿en qué pues ustedes fueron bautizados o sumergidos? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan, es decir, los metieron en la poza de agua, ¿no? Y dijeron, aleluya, gloria a Dios, ahora soy un creyente porque entré en la poza del agua. En eso fueron bautizados, fueron creyentes de agua, ¿ya? ¿Qué más dice? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, agua. Está bien, se han arrepentido, han creído, todo lo que quieran, pero no es suficiente. Es el primer paso. Es el primer paso. Y le dijo, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Cuando ellos escucharon esto, dice, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ojo, ya habían sido bautizados en agua. Esto no es agua. Esto es sumergidos en Cristo Jesús. Esto es Romanos 6. Sumergidos en su muerte, es decir, salvación. Fueron unidos a Cristo Jesús mediante la confesión de sus pecados, porque ya lo habían hecho, y creyeron que Jesucristo estaba muriendo por ellos, y Jesucristo vino a morir a sus corazones. Ese es el verdadero bautismo en Cristo Jesús. No es gloria a Dios, se sumergió y salió del agua. No es eso. Acá dice que fueron sumergidos o bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en su nombre. Y además, aquí viene el tercer bautismo. Verso 6, y habiéndose impuesto Pablo las manos, entonces vino ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cómo vino? Sobre ellos, igual que Pentecostés. Y empezaron a hablar lenguas y profetizaban, ¿no? Y eran por lo menos unos 2 hombres. Entonces, en este pasaje, nosotros vemos esta gente que había sido bautizados en agua, pero no tenían ni idea que era el Espíritu Santo. Solamente el arrepentimiento. Tenían idea solamente el arrepentimiento. Pero qué interesante, antes de ser bautizados por el Espíritu Santo, tuvieron que ser bautizados en Cristo Jesús, sumergidos, inmersos, unidos en Cristo Jesús, siendo uno en Cristo Jesús. Esto es que el Espíritu Santo vino dentro de ellos, porque dice que después oró Pablo, impuso manos y ya no vino dentro de ellos, vino sobre ellos, y sabemos por Hechos 1 y 2 que ese es el bautismo que le da poder para ser testigos. Amén. Entonces, revisen ustedes, no crean que estamos inventando doctrina, acá está escrito, pero lo que estamos tratando en el nombre del Señor de ser lo más fieles a la palabra de Dios. Por eso este programa se llama Trazando la Plomada. Y si ustedes tuvieran algún comentario, porque yo sé que esto rompe muchos esquemas, porque todos hemos sido enseñados de otra manera, pero queremos ser fieles a la palabra, pues escríbanos en ¿cómo se llama? En YouTube, ahí hay un sitio donde escribir, nosotros con gusto les recibiremos, o llámenos por teléfono, los teléfonos están ahí también, conversemos, porque lo que queremos es que la gloria de Dios sea manifiesta en el pueblo de Dios, que pasemos por un arrepentimiento genuino, que tengamos comunión con la muerte del Señor Jesucristo para que disfrutemos de su resurrección. Y lo más importante, pues, que seamos útiles en las manos de Dios. Y la única forma es, uno, manteniéndonos en Cristo, y otro, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestra dirección, de tal manera que sea Él el que cumpla el propósito para el cual nos ha llamado, dice, de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amén. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Vamos a mirar, creo que ya se cumplió el tiempo. A ver qué dice el cronómetro. Nos queda 1 minuto, pastor, así que para rematar, usted dirá. Ya, yo quisiera rematar con qué, a ver, tres textos bíblicos que podemos rematar aquí lo que estamos hablando.
Necesitamos más palabras. Acá dice, vamos a primera, Juan capítulo 1, verso 3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. 1 Corintios 8:6 nos dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Amén. Amén. Mas a todos los que le creyeron primero, le recibieron, hay que recibir la vida de Dios. Dice el Señor que antes de recibir, que nosotros cuando venimos a este mundo estamos muertos para Dios, separados de Dios. No podemos, no tenemos vida eterna, vida física sí tenemos, pero eterna no tenemos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces tenemos que irse a los que creyeron, a los que le recibieron, le fueron dados el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Uno no es hijo de Dios porque pertenece a una religión. Eso es mentira. Es una gran falacia, es una gran mentira. Por supuesto, cualquier religión usted le cree y bueno, abrácese de la religión y ahí se quedó. Pero si realmente quiere abrazarse del Dios que creó los cielos y la tierra, hay que ir a la palabra de Dios, a los evangelios. Y el evangelio de Juan 1:12 dice así, a los que creyeron, a los que recibieron su nombre, les dio el privilegio, la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de una unión de varón, ni de voluntad de varón, ni de mujer, no, sino por el poder, la misericordia y la voluntad de Dios. Gracias al Señor por este don que nos ha dado y este privilegio, y a todos los que nos escuchan, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Los tiempos son duros, el Señor ya nos advirtió y tenemos que estar unidos. El Señor nos permita en corto tiempo poder estar juntos de alguna manera. Queremos verlos, queremos abrazarlos, queremos juntarnos con ustedes. Todavía no sabemos cómo, pero si alguien tiene alguna idea, por favor llámenos o escríbanos y estaremos muy gustosos de poder juntarnos con todos los que quieran unirse en Trazando la Plomada. Bien, nos ganó el tiempo, gracias al Señor por Radio Pacífico, oren por Radio Pacífico, que es una herramienta de Dios, un instrumento de Dios importante, y estaremos en contacto con ustedes, con el favor de Dios, el próximo sábado. Chao, bye, chao. bye. Nos vemos. Chao. Hasta luego.